a compartir la pantalla. This call is now being recorded. Muchas gracias. Es mi asistente personal que me mira ahora el clase. Vamos entonces a lo siguiente. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy día vamos a trabajar con homotesia. Homotesia, yo sé que a bastantes de ustedes les ha costado un poco homotesia. Y vamos a enfocar la homotesia porque no va a ser o sea, si bien es la primera vez que vemos homotesia, no va a ser la última vez que la vamos a trabajar, ¿ya? En la prueba va a aparecer homotesia, sí, pero muy poco. Con muy poco me refiero a demasiado poco. Voy a preguntar en la prueba sobre homotesia, pero solamente una pura parte, que es la que nos vamos a enfocar el día de hoy, y voy a hacer todo lo posible para que les quede lo más claro posible, ¿vale? Así que por favor traten de hacer todas las preguntas pertinentes posibles para que puedan entender bien todo lo que es la homotesia, ¿vale? Súper importante, ya están en Classroom, si pueden ver en el Classroom, en trabajo en clase, está de los primeros el tema que dice retroalimentación de prueba. Retroalimentación prueba. Es un tema nuevo que agregué en Classroom. Ya está la actividad, los quiz, bla, 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 pero arriba del todo está retroalimentación prueba. Ahí puse una guía de ejercicios que es importante destacar que esa guía no debe ser enviada de vuelta como una tarea. Ya no es como, ya hoy claro, tengo una guía de ejercicios pendiente, la voy a hacer y la voy a enviar. No. Esa guía de ejercicios para que ustedes practiquen y estudien para la prueba. ¿Ya? Y lo importante de esa guía de ejercicios es que si usted me la quiere enviar de vuelta para que yo se la revise, así como, profe, ¿sabe qué? La hice, pero no estoy seguro de los resultados, me la puede enviar sin ningún problema, yo se la reviso, pero queda claro que no es una guía de tarea, ¿vale? Esa es una guía voluntaria que si ustedes se sienten en condiciones de hacerla y la quieren hacer y quieren practicar, quieren ensayar para la prueba, la pueden hacer, les va a servir de mucho, ya que en esa guía está todo el contenido de la prueba, todo lo que está ahí en esa guía se va a preguntar muy parecido en la prueba, los contenidos son los mismos, así que más allá de eso no se les va a preguntar, ¿vale? Comenzamos entonces. Ya, recuerden que si miro para abajo no es porque esté viendo memes, sino porque estoy viendo el celular para leer el chat. ¿Ya? Como te decía, para los que vieron el video podrán ver esta imagen que se les puede hacer un poco conocida, ¿vale? Que es un policía que está en Ciudad Gótica y él para llamar a Batman, ustedes habrán visto en alguna película, cómic, serie, etcétera, que para llamar a Batman lo que hace es proyectar la imagen de Batman, ese murciélago chiquitito que está ahí, lo proyecta en cielo y se proyecta de una forma gigantesca, y ahí llega nuestro compadre Batman a salvar a toda Ciudad Gótica. Bueno, eso que está ahí, aunque no lo crean, es un concepto matemático, que es el concepto llamado homotesia que les he estado repitiendo bastantes veces, ¿ya? Que a partir de una figura original, como la que está acá, ¿por qué XD? ¿Qué pasa con Batman? A partir de una figura original que la que está acá, se genera una figura resultante más grande como la que está acá, ¿sí? Un concepto como este se le llama homotesia y se van a dar cuenta que es precisamente así, ¿vale? Así que tenemos dos figuras, la original y la resultante. Como se pueden dar cuenta, otra cosa importante y una característica importante a priori, esto es totalmente a priori significa como antes de, a priori de lo que estamos haciendo de la homotesia, es que la figura del murciélago, esta que está acá, que estoy remarcando, con todas mis capacidades artísticas, esa figura que está ahí es igual, exactamente igual a esta en términos de forma, ¿sí? Son exactamente iguales. Lo único que cambia es el tamaño, ¿vale? Vamos a definir, voy a ir un poquito más rápido, eso sí, voy a definir ahora lo que es la homotesia, ¿vale? Y lo vamos a definir con un lenguaje más formal, obviamente. Dice que la homotesia es una transformación geométrica que permite obtener una figura con otra de igual forma, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Tenemos una figura original, siempre vamos a tener las dos figuras, ¿vale? Igual que el Batman que vimos recién. Vamos a tener la figura original, que en este caso es el triángulo ABC. ¿Por qué se llama ABC? Porque tiene vértices ABC, ¿vale? Siempre se les van a denominar así a las figuras geométricas respecto a el nombre de sus vértices. Tenemos el triángulo ABC, que es este que está acá, quiero que lo tengan claro que es ese, y se le realiza una transformación y se obtiene otra figura de la misma forma, exactamente de la misma forma, pero en este caso es más grande, si se realizó como una ampliación de esa figura más pequeñita, ¿vale? Entonces, a esta figura que está acá se le realizó una homotesia, a eso se le llama. O sea, de una figura pequeña se le realiza una transformación, se obtiene la misma pero más grande. ¿Sí? Hasta ahora no tiene mucha ciencia, ¿no?
Fíjense en esto, súper importante. Dice, dos figuras son homotéticas si al unir mediante rectas sus vértices correspondientes, estas rectas concurren en un único punto llamado centro de homotesía. Ya, si no entendieron eso, se los voy a explicar de la siguiente forma. Pueden ver acá, y esto siempre va a pasar, o por lo menos en lo personal siempre voy a intentar de que tengan el mismo nombre los vértices correspondientes. El vértice C con el vértice C' son correspondientes, ¿ya? Y se les pone el mismo nombre, fíjense, C, C', se parecen. El B con el B' son los correspondientes y el A con el A' son los correspondientes. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos de que yo le realizo una homotesia a esta persona que está acá, ya ahí se obtiene a otra persona de la misma forma. Yo para realizar la homotesia tengo que unir lo correspondiente, por ejemplo, cabeza con cabeza, brazo derecho con brazo derecho, brazo izquierdo con brazo izquierdo, ¿ya? No me sirve, por ejemplo, unir cabeza con pierna, nada que ver, pues no es correspondiente, ¿sí? A eso me refiero con correspondiente. Entonces ahí tenemos los vértices correspondientes. Y lo que nos dice acá, acá el texto es que si nosotros unimos los vértices correspondientes, todos los vértices correspondientes con rectas, es una homotesia, se cumple que es una homotesia si es que estos vértices concurren en un puro punto. Todas estas rectas que yo uní concurren en un puro punto que se le llama centro de homotesia. ¿Sí? Les voy a mostrar un pequeño ejemplo, chiquitito. Omitan eso acá. Bien, yo voy acá a crear, a ver si se ve en pantalla. Sí, ahí está el GeoGebra, ¿cierto? Vamos a ver acá en pantalla, yo voy a crear un triángulo cualquiera. Ah, bien ahí. Otra vez. Voy a crear un triángulo cualquiera, ¿vale? Sería ideal que aprendan a usar GeoGebra porque de verdad les puede ser de mucha utilidad. Y ahí tengo un triángulo cualquiera, no le voy a realizar homotesia, lo que voy a hacer es crear un triángulo totalmente deforme, diferente a este. Así. Ya. Entonces fíjense que si yo uno vértices supuestamente correspondientes, ¿sí? Ahí lo único en los vértices correspondientes, se pueden dar cuenta que estas dos figuras claramente no son homotéticas porque no concurren sus rectas en un punto, fíjense, están embarradas con las rectas. ¿Se dan cuenta ahí o no? En cambio, en una homotesia real, como la que está acá, los puntos, las rectas sí concurren en un punto. Así que en este caso es el punto O. Sea cual sea la homotesia realizada, siempre concurren en un punto si es que se unen los vértices correspondientes. Entonces, acá no hay homotesia, acá sí hay homotesia. ¿Cómo me doy cuenta? Por la concurrencia de los puntos. ¿Sí? O sea, de las rectas, perdón. Concurrencia de las rectas. Para los que no saben qué es concurrir, es como que llegan todas al mismo punto, al mismo lugar. ¿Se entendió la diferencia o no? No homotesia, sí homotesia. ¡Ah! Genial, genial, genial. Ahí estamos. Volvemos a la presentation. ¿Echaron el inglés, no? Estamos. Después, bueno, entonces acá este puntito donde concurren todas estas rectas se llama centro de homotesia. Eso tenemos hasta ahora. Luego, fíjense acá que dice, en una homotesia, la razón entre la distancia del centro de homotesia O al vértice de la figura imagen o de la figura resultante, ¿sí? Y la distancia del centro de homotesia O al vértice de la figura original se le llama razón de homotesia. Entonces acá nos dicen que hay una razón entre las distancias, y aquí se lo voy a explicar con colores para que lo entiendan bien, desde el centro O, este que tengo acá, hasta el vértice correspondiente de la figura resultante. Ya recuerden que esta es la figura resultante. O sea, tengo OC', y después tengo desde el centro O hasta el vértice correspondiente de la figura original, o sea, OC. Si yo realizo acá una división entre estos valores, busco la razón entre ellos, el resultado obtenido va a ser la razón de homotesia. ¿Sí? O sea, al final mido arriba, mido abajo, los divido y obtengo un valor. Ese valor se llama razón de homotesia. ¿Qué característica en particular tiene? Que se va a cumplir con todos los lados
o con todas las medidas que vamos a poder obtener de esta homotesia que está acá. Por ejemplo, en A voy a obtener de O a A', de O a A', y de O hasta A, y voy a obtener el mismo resultado, que es K, que es la razón de homotesia. Vamos con el otro, con C, o sea, con B. Voy de O a B', de O a B', y de O hasta B, y también voy a obtener K, que es mi razón de homotesia. Entonces, al final voy a tener un valor, ¿sí?, que se va a repetir en todas estas divisiones, en todas estas medidas que tenemos en la homotesia, y se va a repetir un patrón que es la razón de homotesia para que todos estos lados sean proporcionales, ¿sí? Estén en alguna proporción, ¿vale? Así que, como pueden ver acá, todos estos valores, todas estas divisiones, por decirlo así, son iguales. Recuerden que siempre la figura resultante va arriba. Figura resultante dividido a la figura original. Esas son las medidas que tienen que ir calculando. Y todas estas divisiones nos van a dar el mismo valor que es la razón de homotesia. Pequeño ejemplo, este también estaba en el video. Pequeño ejemplo, sobre un triángulo ABC se realizó una homotesia de centro O. ¿Vale? Así que hasta ahora nos dicen que el triángulo ABC, a ese se le realiza una homotesia. Eso es súper importante que lo aprendan a leer bien, ya que lo primero que tienen que identificar cuando vean una homotesia como esta es ver cuál es la figura resultante. En este caso, ¿cuál es la figura resultante? ¿La más pequeña o la más grande? ¿Cuál es la figura resultante? ¿A qué me refiero con figura resultante? Es a la yo le realicé una homotesia a una figura y obtuve otra. ¿Esa que obtuve cuál es? Ya, todos están bien al decir que es la más grande, pero sácale el signo de interrogación, tienes que ir seguro. La más grande, justamente. Así que le voy a poner una R de resultante. ¿Ya? ¿Cómo sé yo que esa es la figura resultante? Fíjense, dice, sobre el triángulo ABC se realizó una homotesia de centro O. O sea, nos están diciendo que sobre este triangulito que está acá, ABC, que tiene esos vértices ABC, se realizó una homotesia. Entonces, esa que pinta amarilla es la figura original, por lo tanto, obtuve como resultado la figura que tiene la R verde. ¿Sí? Ya, tenemos eso hasta ahora. Luego dice, si OA' es igual a 6 centímetros. Estas cosas así, todas estas medidas que les estén dando, ustedes tienen que anotarlas al tiro. OA', o sea, desde aquí, desde O hasta aquí, A', esto mide 6 centímetros. Después les preguntan, ¿cuánto mide BB'? BB', o sea, le están preguntando por este pedacito de acá. Ya, en un ejercicio como este, lo principal y lo primordial es identificar la razón de homotesia. La razón de homotesia. ¿Cuál es la razón de homotesia? ¿Quién se la juega? ¿Cuál es la razón de homotesia en este ejercicio? ¿Cuál es la razón de homotesia en este ejercicio? ¿O cómo la puedo calcular? Vamos, jueguense, jueguense. Ah, o sea, Tomás dice que es el doble de algo porque por la distancia de OA y de OA'. Como esta es 3 y esta es 6, se obtiene el doble. Claro. Ya, pero ¿cómo llega usted matemáticamente a el valor de la razón de homotesia? Acá que yo le llamaba acá que se le llamaba en la diapositiva pasada. ¿Cómo lo calculo? Anda muy, muy, muy cerca, Tomás. Muy cerca. Fíjense aquí, recuerden acá atrás que tenemos esos valores que tenemos que ir viendo. Súper, súper bien. Ahí, fíjense ahí, entre Juan Pablo y Vicente le dieron medio a medio, pero note bien, Juan Pablo, de que siempre la figura resultante va primero. Así que tiene que ser como lo escribió Vicente. O A dividido en, o sea, perdón, O A' dividido en O A. ¿Vale? Siempre la figura resultante primero.
Y esto se va a cumplir, lo del OA', para cualquier homotesia, ¿ya? Sea que la figura sea más amplia o sea que la figura sea más chiquitita que la original, siempre va primero el OA'. Entonces acá reemplazamos los valores. OA' nos dicen que es 6 centímetros y OA, el ejercicio acá nos dice que es 3 centímetros. Al dividir 6 dividido 3 nos da 2. Por lo tanto, automáticamente nosotros decimos que la razón de homotesia es 2, que es más o menos lo que nos decía Tomás, ¿cierto? Así que ya tenemos la razón de homotesia. ¿Terminamos el ejercicio ahí o no? ¿Hemos terminado el ejercicio? ¿Sí? ¿No? 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 ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? No. ¿Por qué? Porque nos falta el valor de B'. Ahora, tenemos OA' dividido en OA, que nos da 2, ¿sí? Que es la razón de homotesia. Ahora, fíjense, como ya tenemos la razón de homotesia, vamos a tener lo siguiente. Denme un segundito. Ya. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a empezar a ver la relación ahora del OB', ¿cierto? OB' dividido en OB. ¿Cuánto me debería dar esa división que acabo de anotar ahí? OB' dividido en OB. ¿Cuánto debería dar? 2. ¿Por qué 2? ¿Por qué 2? Si ni siquiera conoces la medida del otro valor, ¿por qué 2? ¡Pam! Súper bien. Ya los quería hacer dudar. Súper bien. Como la razón de homotesia es 2, nosotros, aunque no conozcamos las medidas de estos valores, automáticamente decimos que estos 2. ¿Sí? Súper bien. Ahora, fíjense bien que de estos dos valores que tengo acá, del OB' y del OB, el único que conozco es el OB, que es este segmento que está acá que estoy pintando en amarillo. Lo voy a reemplazar. OB' dividido en OB, que en este caso es 1,5. Esto es igual a 2. ¿Vale? Así que voy a despejar acá el OB. Como lo despejo, fíjense que el 1,5 está dividiendo, así que pasaría multiplicando al otro lado. Esto me va a quedar como OB' es igual a 2 por 1,5 y 2 por 1,5, esto me da 3. ¿Sí? Por lo tanto, veamos, vamos a comprobar si tenemos OB' dividido en OB. Voy a reemplazar los valores que me dieron. OB' me dio que es 3, recién acá lo acabo de calcular, y OB es 1,5. Si esto lo divido me da 2. O sea, me da la misma razón de homotesia que está acá arriba. Siempre me tiene que dar igual, pues si es la misma razón de homotesia para todos. Así que, súper bien. Hasta ahora vamos perfecto. ¿Sí? Se dan cuenta que ya obteniendo la razón de homotesia se puede calcular todo. ¿Qué nos faltaría ahora? Nos faltaría obtener el valor de B', ¿sí? De B'. Para obtener el valor de B', fíjense que nos dicen que todo esto lo acabamos de calcular, el OB', toda esta medida que está acá, mide 3 centímetros y esta medida chiquitita que está acá mide 1,5, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto mide el valor de X que está aquí? Este de acá. ¿Cómo lo calculo? Tenemos todo el grande que mide 3 centímetros, tenemos la mitad que mide 1,5. ¿Cuánto me daría el otro pedacito? Vamos a escribirlo. Voy a borrar un poco acá para que se limpie un poco. Vamos. ¿Cómo calculo este pedacito? Si sé que esto mide 1,5 y sé que todo esto mide 3, ¿cuánto medirá este pedacito que me falta acá?
1,5. ¿Por qué? Fíjense, tenemos que el todo mide 3 y que este pedacito de acá mide 1,5. Entonces, para obtener este pedacito que nos falta, al 3 le restamos lo que ya tenemos, que es 1,5, y esto nos da 1,5. ¿Sí? Así que ya tenemos 1,5. Así que la medida de BB' es 1,5 centímetros. ¿Vale? Ahí estamos listos. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, la clave para los ejercicios de homotesia es encontrar la razón de homotesia si es que no se la da. ¿Ya? Vamos a ir al GeoGebra unos momentos pequeñitos. Eso de GeoGebra es un mensaje para mí mismo. Eh, Entro acá, ventana, tururún, GeoGebra, tururún, tururún. Voy a borrar esto que había creado hace un rato. Tururún, 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 tururún y tururún. Estamos listos. Aclaración para este GeoGebra que vamos a utilizar. La figura, no sé qué color es como rojo, rojo, naranjo, no sé. Esa figura que está ahí, de color cálido, va a ser la figura original y la figura verde va a ser la figura resultante, ¿ya? Súper importante. Y además, dense cuenta que este deslizador que está acá arriba va a ser el que indica la razón de homotesia. En este caso, por ejemplo, cuando k es igual a 2, implica de que la razón de homotesia es 2, ¿ya? Entonces, fíjense bien acá, y esto es súper importante que lo logren notar. ¿Qué pueden notar? O sea, ¿qué ven que pasa cuando yo empiezo a agrandar la razón de homotesia? ¿Qué logran apreciar? Ahí me estoy alejando un poco para que se vea. ¿Qué aprecian? ¿Qué pasa cuando yo agrando la razón de homotesia? Si se dan cuenta, si yo agrando la razón de homotesia, la figura resultante, es más grande que la original, ¿cierto? ¿Lo ven ahí o no? Mientras más grande sea la razón de homotesia, más grande va a ser la figura resultante. ¿Siempre pasa eso o no? ¿Qué pasó ahí? Oh, ¿cacharon eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué logran ver ahí? ¿Qué acaba de pasar ahí? Quedaron igual. Oye, vayan participando. Solamente está contestando ahora el Tomás, bueno, Nicolás también ahí, el número es menor, claro. Fíjense bien que la razón de homotesia, al ser uno, cuando la razón de homotesia es uno, las figuras son coincidentes. Una está junto a la otra, ¿sí? Una está arriba de la otra, ¿vale? Pero como habíamos visto recién, no es que no haya homotesia, sino que la figura es coincidente, son congruentes, ¿sí? Hay homotesia, sí, pero las figuras son coincidentes y como son coincidentes no se pueden unir rectas, entonces no concurren en un punto, etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, acá la razón de homotesia es uno y las figuras son coincidentes. Y lo que vimos recién es que si es más grande que uno, fíjense, la figura resultante se empieza a ampliar y empieza a ser más grande que la original. Y fíjense, si me voy al cero, ¿qué pasa con la figura resultante? Si me voy acercando a cero, chicos, denme un segundo, es que algo pasa porque me están llamando demasiado. Entonces, si ya es exageradamente mucho lo que me están llamando, es porque tal vez es una emergencia. Denme solamente un segundo. Ya, volví. Así de rápido. No me contestaron, o sea, estaba ocupado el número, así que llamaré después.
Entonces me decían ustedes que la figura resultante desaparece, me dijeron algunos. ¿Solamente desaparece? ¿Desaparece? Ay, por Dios, ¿qué pasa? Ya, lo siento estudiantes que mi mamá está un poco enferma y me llamaron porque estaban resultados sus exámenes, así que era sumamente urgente, por eso me llamaban tanto desde el consultorio. Así que ahora continuamos con la clase, les pido disculpas por este pequeño impasse, pero estamos listos. Ahí sí, me voy a embarrar. Sí, muchas gracias. Ya, entonces, como bien decían ustedes, desaparece, se fue, no sé si me fui yo, se fue ella, pero cambia de lugar con la otra. Oye, buena precisión esa, pero aunque pareciera que cambia de lugar con la otra, lo que pasa es que la figura ya no es que cambie de lugar, sino que pasa de estar como de un lado de la figura original a la otra. ¿Por qué? Porque se empieza a hacer más pequeña, fíjense. Si se dan cuenta, la figura original no se mueve, en ningún momento se mueve. ¿Ven? Paqueta. Es decir, la razón de homotecia es 1, son coincidentes. Si es más grande que 1, la figura resultante va a ser más grande que la original. Y si es menor a 1, la figura resultante va a ser más pequeñita. Pero ojo acá, que si llegamos al 0, la razón de homotecia no existe. Es 0. Entonces, aquí sí que no hay homotecia, como decía Javiera. Acá no hay homotecia. ¿Por qué? Porque la razón de homotecia es 0. Entonces, no hay figura acá. ¿Vale? Así que vamos a formalizar esto de la siguiente forma. Vamos a tener entonces que, primero, fíjense acá, la primera condición que nos dan, la primera, es que la razón de homotecia no puede ser 0. Por lo mismo que acabamos de ver, cuando es 0 no hay homotecia. Vamos a decir que la homotecia es directa. Fíjense, esto es súper importante que lo recuerden bien. Vamos a decir que la homotecia es directa cuando la razón de homotecia sea mayor a 0, que es lo que acabamos de ver ahora. Si todo el rato trabajamos con números positivos. Si la razón de homotecia está entre 0 y 1, la figura resultante, que le voy a poner una R acá, la figura resultante va a ser más pequeña que la original. ¿Sí? Como se dieron cuenta, se hacía mucho más pequeña cuando era menor a 1. Cuando la razón de homotecia es 1, la figura resultante es coincidente, como decían ustedes, una está arriba de la otra, ¿ya? Se hacen como una sola, por decirlo así. Y todas sus medidas son congruentes, todos. ¿Por qué? Porque son una sola. Y cuando la figura es mayor a 1, fíjense bien acá, cuando es mayor a 1, la figura resultante va a ser más grande que la original. ¿Sí? ¿Qué fue lo que acabamos de ver? Entonces ahora tenemos estos tres casos que van a depender de cuál es la razón de homotecia. ¿Vale? ¿Qué pasa en el caso de los negativos? Y esto también es importante que lo aprecien bien. ¿Qué pasa en el caso de los negativos? Bueno, en el caso de los negativos va a pasar algo muy parecido a lo que pasó en los positivos. Y es lo siguiente, fíjense. Voy a empezar a mover acá la razón de homotecia, me pongo los negativos y fíjense. Me voy a ir al -1. Ahí. No. Ahí. Ay, qué pesado. Oye, ya, córtala. Ahí. Oye, que me costó. Vamos ahí. Se dan cuenta acá en el -1, aunque tal vez no lo aprecien bien,
pero la figura resultante es congruente a la figura original. ¿Cómo lo podemos apreciar acá? Bueno, esto lo podemos apreciar si es que tomamos alguna distancia. Por ejemplo, voy a tomar la de A' hasta B', que nos da 13,61. Y si tomo la correspondiente a esta, que en este caso es de A a B, también nos da la misma medida. Y eso va a pasar con todas, y es porque son congruentes. Es la misma figura, solamente que está como hacia el otro lado. ¿Se dan cuenta que está como medio invertida la figura? Lo importante acá es que ustedes identifiquen bien cuáles son los lados correspondientes una de la otra, ¿vale? Entonces, cuando es menos 1, acá también se genera una congruencia. Cuando la razón de homotecia es más chiquitita que 0, pero es mayor a menos 1, ya recuerden que acá en los negativos nos vamos para el otro lado, la figura resultante va a ser más chiquitita, ¿sí? La figura resultante va a ser más chiquitita ahora. Entonces, menor a 0 va a ser más chiquitita, en menos 1 van a ser congruentes, y si ya nos vamos demasiado a los negativos, mientras más negativa sea esta razón de homotecia, la figura se pueden dar cuenta que la figura resultante va a ser más y más amplia que la original, va a ser más grande. ¿Vale? Entonces, como pueden apreciar, otra vez tenemos algo muy parecido a lo que habíamos visto con los positivos, solamente que en este caso estamos en los negativos y la razón de homotecia es negativa. Aquí. Entonces tenemos este caso. Cuando la razón de homotecia sea negativa, como lo vimos recién, se pueden dar cuenta que la figura como que se invierte, ¿no? Se le va a llamar una homotecia inversa, ¿ya? Entonces recuerden, si la figura se invierte, homotecia inversa. Si la razón de homotecia está entre 0 y menos 1, entonces la figura resultante va a ser más chiquitita que la original, por eso se le llama reducción. Si la razón de homotecia es justamente menos 1, va a pasar exactamente lo mismo que este caso. Fíjense que es lo mismo, solamente que en diferentes lados con respecto al centro de homotecia, y las figuras van a ser congruentes, van a tener las mismas medidas. Y cuando la razón de homotecia es muy, muy, muy negativa, ¿a qué me refiero con eso? Es mucho menor a menos 1, la figura va a ser más amplia, va a ser más grande la figura resultante con respecto a la original. Entonces tenemos esos 6 casos. ¿Entendieron la diferencia entre los 6 casos que hay? ¿Entendieron la diferencia entre los 6 casos? ¿Queda alguna duda con los 6 casos que vimos? Vamos a tener o es más grande, o es congruente, o es más pequeñita. Y tienes que identificar eso con respecto a la razón de homotecia. ¿Se entendió o no? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Ah, sí, gracias, Nicolás. Pensé que estaba solo en la clase. Ya, pues, tienen que contestarme. Muchas gracias, muchas gracias. Perdonados, perdonados. Ya. Acá vamos a ver lo siguiente. Ya. Cuando realicemos una homotecia, algo que se va a mantener en la homotecia siempre van a ser los ángulos, independiente de la homotecia que se realice, ¿ya? Independiente de la razón de homotecia incluso, los ángulos siempre se van a mantener intactos, jamás van a cambiar su medida. La razón de homotecia puede ser 100, pero los ángulos aún van a seguir siendo los mismos. En este ejemplo, en particular, tenemos que este ángulo es 56,08, la razón de homotecia es 2, y mucha gente dice, pero como la razón de homotecia es 2, entonces el ángulo se duplica. No, el ángulo sigue siendo exactamente el mismo, ¿sí? Y eso va a pasar tanto para la homotecia directa como la homotecia inversa. En ambos casos va a pasar exactamente lo mismo. Los ángulos van a ser congruentes siempre. Fíjense acá, y este es un error frecuente, tenemos el ángulo A, que es 56,08, y pareciera que este ángulo cambió. ¿Está bien comparar esos dos ángulos o no?
¿Está bien si yo comparo esos dos ángulos? ¿Por qué no me están dando congruente ahí? ¿No? ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no está bien comparar esos dos ángulos que están ahí? Exacto. Se invirtió, ¿y qué implica que se haya invertido? Que estos que están acá no son los correspondientes, fíjense. Pareciera que sí, ¿ah? Pero los correspondientes no son. Primero porque los correspondientes por lo general van a tener una letra muy parecida, ¿sí? Y además, si es que no tuviesen letras parecidas, porque yo perfectamente le podría poner, no sé, A, B, C y a los de acá D, E, F, por ejemplo. Para ustedes ver cuáles son los correspondientes, recuerden que siempre las homotecias van a tener una línea que los une, fíjense. Entonces, si ustedes se pierden y se confunden, sigan la línea nomás. Y aquí sí se nota que los ángulos se mantienen en su medida, independiente del tipo de razón de homotecia que haya. Otra de las características que tiene la homotecia es la siguiente, fíjense. Cuando nosotros tenemos una homotecia, en este caso fíjense que la razón de homotecia es 2, ya acá arriba sale la razón de homotecia es 2, vamos a poder calcular la razón de homotecia y esto es lo más fundamental. Con esto van a salvar la prueba si es que no han entendido muy bien la homotecia todavía. Van a poder calcular la razón de homotecia no solamente midiendo estos lados que están acá, ya en caso de que yo no les dé esas medidas, otra forma de calcular la razón de homotecia es con la medida de los lados del triángulo. Vamos a ver acá. Tenemos aquí AC, que es 8,11, y acá tenemos AC, A'C', que es 16,22. ¿Qué relación ven entre AC y A'C'? Es el doble, justamente como dice Juan Pablo. AC, A'C', perdón, siempre lo digo mal. A'C', que es 16,22, que lo voy a anotar acá, que es 16,22, es el doble de su lado correspondiente AC, que es 8,11. Y fíjense, va a pasar lo mismo con todos los lados. Si tomo el AB y tomo el A'B', el A'B' es 15,43 y el AB es 7,71. Y este que está acá también es el doble del que está abajo. Bueno, si ustedes multiplican por 2, 7,71, no les va a dar exactamente 15,43, pero es por un tema de decimales, no de GeoGebra, que aproxima decimales, ¿ya? Pero es el doble. Y pasa exactamente lo mismo con el BC que está acá abajo. Si tengo el BC, no de besar, no piensen en besar, por favor. Tengo el BC, que es 7,45, y tengo el B'C', que es 14,9, también es el doble. Entonces, noten bien acá que la razón de homotecia es 2, y los lados de la figura original van a ser 2 veces más grandes que este que está acá. Entonces, si yo solamente les diera los lados del triángulo, como lo acabo de mostrar acá, y no les diera la razón de homotecia, ¿cómo la calcularían ustedes? ¿Cómo podrían saber la razón de homotecia si es que no les doy la razón y les doy solamente los lados del triángulo? Si no les doy la razón de homotecia y solamente les doy el lado del triángulo, ¿cómo ustedes podrían calcular razón de homotecia? A ver, a ver, a ver, pues responden eso. Ahora les tengo fe. ¿Cómo puedo calcular la razón de homotecia ahí? Dividiendo. ¿Dividiendo qué? Estos son los datos que te doy. Yo te planteo este ejercicio que está acá en pantalla. Te digo, tenemos el triángulo resultante que está acá y tiene esas medidas, y tenemos el triángulo original que está acá que tiene esas medidas. ¿Cuál es la razón de homotecia? Exacto, divido los primas, como dicen ustedes, dividido el original. Entonces, por ejemplo, tomo el AC, A'C' dividido en AC, esto es 16,22 dividido en 8,11, y esto me da 2.
Entonces, automáticamente yo puedo decir acá que la razón de homotesia es 2. Y si realizan todas las divisiones correspondientes, en todas van a llegar a que el valor, la razón de homotesia es 2. ¿Vale? BC, BC. Acá es 14,9 dividido en 7,45. Y acá también llevo aquí el 2. Entonces, acá, fíjense que otra forma de calcular la razón de homotesia es dividiendo los lados correspondientes de los triángulos, pero siempre, siempre, siempre recuerden que la figura resultante va primero. Los prima, como le dicen ustedes, pero la figura resultante siempre va primero. Esto también va a pasar en la razón de homotesia, o sea, perdón, en la homotesia inversa, como esta que está acá, donde yo voy a ver los lados correspondientes. Por ejemplo, acá tengo el BC que está acá, con el B'C', y como habíamos visto, nosotros los podemos dividir. B'C' es, voy a borrar ahí la razón de homotesia porque supuestamente no la tenemos. B'C' es 14,9, BC es 7,45. ¿Cuánto nos da esto de resultado? Si divido estos dos valores, ¿cuánto nos debería dar? 2. Entonces, ¿cuál es la razón de homotesia acá? ¿Cuál es la razón de homotesia en este ejercicio? 2. ¿Seguro? ¿Qué dice el resto? Eso es lo importante, súper, súper importante acá. En la homotesia inversa, fíjense que ustedes cuando ven una homotesia como esta, automáticamente uno dice esta es inversa. Entonces, usted va a calcular acá la razón de homotesia dividiendo como lo acabamos de hacer, pero cuando llegue a este resultado, que supuestamente es la razón de homotesia, al darse cuenta que es una homotesia inversa, usted automáticamente le va a agregar un número, o sea, le va a agregar un signo negativo, y en vez de anotar 2, va a decir que es menos 2. ¿Sí? Claramente acá, cuando dividamos los valores entre los triángulos, nunca nos va a dar un número negativo porque son distancias, y las distancias no son negativas. Yo no puedo correr menos 5 metros. ¿Sí? No puedo tener una mesa de menos 5 metros de altura, por ejemplo. No. Entonces, para la homotesia inversa es sumamente fundamental recordar que la razón de homotesia va a ser negativa. Si corre para atrás, al final igual estaría recorriendo distancia. Solamente que corriendo para atrás. ¿Se entendió ahí la diferencia, no? Entonces, en los dos casos, homotesia directa y homotesia inversa, voy a poder calcular la razón de homotesia dividiendo solamente que en la homotesia inversa le tengo que poner un signo negativo a la razón. Nada más que eso. ¿Vale? ¿Se entendió? ¿Se entendió la diferencia entre ambos? Ya. Ejercicio para ustedes. Acá, ¿cuál es la razón de homotesia? Se realiza una homotesia al triángulo ABC y vamos a tener este que es el resultante. Le voy a poner una R resultante todo el rato ya. ¿Cuál es la razón de homotesia acá? Razón de homotesia. Hoy día es el día de la razón de homotesia. Solo vamos a calcular la razón de homotesia. David dice que 4. ¿Cómo lo calculó? ¿Qué dividió? Sí, está en lo correcto. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Qué división realizó? De mi vida te boté. No sé por qué me aparece esa canción. ¿Qué división realizó Dairis? Dividí 3 entre 6. Pero si divide 3 entre 6 no le da 2, o sea, 4. Ah, entre 12. Ah, ahí sí que sí. Ahí sí. Entonces, tiene el 3 y tiene el 12. Si los divide, claro, como esta es la resultante, siempre recuerden que va la resultante primero, los divide y le da 4. Entonces, automáticamente usted puede decir que la razón de homotesia es 4. Súper bien. Y lo podría haber hecho con cualquiera. Podría haber ido, haber tomado el 16 con el 4, y si los divide también le da 4. Y también lo podría haber hecho con el 24 y el 6,
Y si los divide también le da 4. ¿Sí? Con cualquiera de esas podría haberlo hecho y también hubiese llevado a la misma razón de homotesia. Acá les complico un poco la cosa. ¿Cuál es la razón de homotesia en este ejercicio? La figura resultante es esta que está acá. ¿Cuál es la razón de homotesia en este ejercicio? Dos por 2. Súper bien. Tengo 20, que es la figura original, o sea, perdón, resultante, dividido en la figura original, que es el lado correspondiente, 10. Si los divido me da 2. Súper bien. Les voy a cambiar un poco el panorama. Si la figura resultante fuera esta, ¿cuál es la razón de homotesia? Ah, no se lo esperaba. ¿Y cuánto me da 10 dividido 20? 0,2. No, no, no. 0,5. Claro, noten la diferencia. Al ser la figura resultante, esta que está acá, que es la más pequeñita, vamos a dividir figura resultante dividido en figura original. 10 dividido 2 me da un medio y eso es 0,5. Por lo tanto, la razón de homotesia es 0,5. Y nos calza. ¿Por qué nos calza? Porque recuerden que si la razón de homotesia estaba entre 0 y 1, la figura era una reducción que era más chiquitita como se ve acá. Así que súper, súper bien. A ver aquí, ¿cuál es el valor de la razón de homotesia? Y también tienen que calcular el valor de x y de y. Aquí los quiero ver. Y las quiero ver. Los y las quiero ver. ¿Cómo calculan la razón de homotesia acá? ¿Cuál es? De partida, ¿cuál es la razón de homotesia? Yo siento que esa siempre es la primera pregunta que se tienen que responder en un ejercicio como este. ¿Cuál es la razón de homotesia? 5. Nicolás se la juega por 5. ¿Cómo lo hizo Nicolás? Javiera. También. Javiera que ya se recuperó. 25 dividido 5. Súper bien. 25 porque, bueno, perdón, se me había olvidado anotar que está la resultante. Bien. 25 ya que está la resultante y tenemos 5 de allá. 25 dividido 5 me da 5. Esa es la razón de homotesia. Súper bien. Ahora me falta, ¿cuál es el valor de x y cuál es el valor de y? ¿Cómo lo pueden saber eso? ¿Cómo puedo calcular el valor de x e y? ¿30 dividido 5? 30 dividido 5 me da 6. X es igual a 2. Ah, se la jugó. Ahí era. Y 10 dividido 5. A ver, veamos, veamos. ¿Cómo? Voy a partir por Javiera. Javiera, ¿cómo llegó a que x es igual a 2? Pero fíjese que acá tenemos AB' que es 10, tenemos x. ¿Cómo llegó a que era 2? Ahí está, 10 dividido 5. Exacto. Fíjense acá, como bien hizo Javiera, tenemos 10 dividido en, bueno, acá lo voy a hacer por x primero, para que se entienda bien. Ya, dividimos los lados correspondientes y esto nos debería dar la razón de homotesia, que en este caso es 5, ¿cierto? Al despejar la x acá voy a tener 10 dividido 5 y esto sí me da x, por lo tanto 10 dividido 5 es 2. Súper bien, así que la x es 2. ¿Y la y? Ah, la y, bueno, aquí, como dijo Nicolás y como dijo Tomás, lo mismo. Tengo 30
dividido en su lado correspondiente, que es i. Esto me debe dar 5 porque es la razón de homotesia. Despejando la i voy a obtener 30 dividido 5, que es i. Por lo tanto, i toma el valor de 6. Así que ahí lo tengo. Homotesia inversa. ¿Cuál es la razón de homotesia en este ejercicio de homotesia inversa? Súper, súper bien, los felicito, lo están haciendo muy, muy, muy bien. Bien, Nicolás. Homotesia inversa. 27 dividido 9. ¿Cuánto es eso? ¿Cuál es la razón de homotesia? Entonces, la razón de homotesia es... Voy a buscar música de Ken Crisis Millonario, voy a ponerle acá mientras estén pensando. Entonces la razón de homotesia es 3. ¿Eso me dice Tomás? ¿Todos de acuerdo? ¿Qué dice el público? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Nicolás, sí. ¿Qué más? ¿Todos de acuerdo? Y claro, Tomás dice 21 dividido en 7 también da 3, así que estamos listos. Todo calza. El público dice que sí. Dairis, Dairis, Team Dairis. Oh, sí. El menos. ¿Qué pasó con el menos? Grande Dairis. Muy bien. Muy, pero muy bien. Brutal. Fatality de Dairis. El menos 3, pues. No se les puede olvidar el menos. Jamás en la vida. Sí, el último paso. Súper, súper bien. Como esta es una homotesia inversa, recuerden, usted hizo homotesia inversa y para que no se le olvide, recuerde el menos, recuérdelo, recuérdelo. Porque es una típica trampa. Como preguntar cuál es la razón de homotesia acá y siempre la alternativa va a estar 3 menos 3. Y ahí uno se pone a sudar y dice, oh, ¿cuál era la razón de homotesia? Ya, era a ver si estaban atentos. Súper, súper bien. Menos 3. Y acá, bueno, acá le puse unos parches yo al dibujo porque había cometido un error en poner los valores, lo había puesto al revés. Tenemos la siguiente situación. ¿Cuál es la razón de homotesia y cuál es el valor de x y de y? Era para ver si estaban atentos. No, pero súper, súper bien. Ojito con el negativo. 10 dividido 4. ¿Y cuánto es 10 dividido 4? Y Vicente dan el clavo. Entonces, como 10 dividido 4 me da 2,5, ¿sí? Positivo. Bien, 10 dividido 4, que fue el valor que ustedes tuvieron, me da 2,5, ¿sí? Entonces la razón de homotesia, como es una homotesia inversa, quedamos en que es menos 2,5. Súper bien. Ahora, ¿cómo obtengo el valor de x y cómo obtengo el valor de y? A ver si me está explicando el audífono. ¿Cómo obtengo el valor de x y cómo obtengo el valor de y? 5 por 2,5. O sea, tengo el 5 acá. Ay, estoy confundido. Tengo el 5 acá. Ay, acá, perdón. El 5. Y su lado correspondiente es la x, como bien decía Tomás. Entonces voy a tener x dividido 5 es igual a 2,5. Entonces, al despejar la x voy a tener 5 por 2,5. ¿Esto cuánto me da? 5 por 2,5. ¿Me escucho mal? ¿Aló? 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 ¿Y ahora me escucha bien o no? Ya, ahora sí.
Sí, es que tiene que haber sido donde guardé el audífono y bueno, se me olvida que este audífono tiene micrófono. Ya, entonces tenemos acá x dividido 5 es igual a 2,5. X es igual a 2,5 por 5. ¿Cuánto me da 2,5 por 2,5 por 5 me da? Ah, no es un cálculo nomás, es 12,5. ¿Ya? Así que aquí tenemos 12,5. Y el valor de i, que es el último que deberíamos calcular, que está acá. Recuerden, para calcular estos valores lo único que deben hacer es 12 dividido i, eso es igual a 2,5. ¿Por qué? Porque es la razón de homotesia. Pero recuerden que aunque la razón de homotesia sea negativa, nosotros para estos cálculos tenemos que poner el valor positivo. Por decirlo así, trabajamos con el valor absoluto de la razón de homotesia. ¿Ya? Así que acá, como bien dice Tomás, sería 12 dividido en 2,5 y eso me da k. O sea, nos da i, perdón. ¿Sí? 12 dividido en 2,5. Y eso nos da 4,8 de resultado. ¿Ya? Así que i era 4,8. Última pregunta, pequeñita. ¿Cuál es la razón de homotesia en este ejercicio? ¿Cuál es la razón de homotesia en este ejercicio? ¿Cuál es la razón de homotesia? Claro, pues en este caso la razón de homotesia recuerden que es negativa porque es una homotesia inversa. Pero ¿cuál es la razón de homotesia acá? Ya, acá no colapsen, no colapsen. Acá, en este ejercicio, no se puede calcular la razón de homotesia porque no tenemos medidas de este triángulo. ¿Ya? Como no tenemos las medidas del triángulo original, entonces no podemos obtener la razón de homotesia. ¿Sí? Así que aquí no se puede. ¿Vale? Es solo para que tengan claro que para obtener la razón de homotesia por lo menos deben tener una medida del triángulo, una medida de cada triángulo ya correspondiente. ¿Sí? O debo tener BC, porque acá tengo B'C', o debo tener AC, porque acá tengo A'C', o debo tener AB, porque acá tengo A'B'. ¿Sí? Así que eso en general. Como se dan cuenta, en sí homotesia da para harto, porque es harto, 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 harto el contenido que tenemos en homotesia, pero solamente nos vamos a enfocar en la razón de homotesia por ahora. Por ahora.